Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos al servicio de adoración de este día domingo. Les doy la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes que son miembros de nuestra iglesia, Dios es Amor. Pero también doy la bienvenida a todos los que nos están viendo de algún lugar, ya sea aquí en el Estado de México o fuera de él. Ustedes que nos han venido acompañando a lo largo de estos 2 años de pandemia, a veces virtualmente, a veces muy pocas veces de manera presencial. Sean todos ustedes bienvenidos. El anhelo de nuestro corazón es que el Señor sea glorificado en este servicio, que usted sea edificado y que cumplamos el propósito de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que le invito para que esté concentrado en el servicio de este domingo, que ponga toda su atención, que cante con gozo, que lea las lecturas que tendremos, que ponga atención a la predicación de la palabra, no se mueva, esté ahí reverentemente escuchando y viendo y participando de este servicio de adoración. Vamos a iniciar el culto y lo vamos a hacer escuchando con toda reverencia el preludio. Hermanos, vamos a tener el momento del llamamiento a la adoración y como parte de este momento vamos a dar lectura al capítulo 19 del verso 1 al 8 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19 del verso 1 al 8. La palabra de Dios dice así: Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos
y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vamos a inclinar nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, para decirte que te estamos agradecidos por todos los beneficios que nos has brindado, por todas las bendiciones, Señor, de las cuales hemos sido objeto. Padre Celestial, no tenemos con qué pagarte, Señor, todo lo que nos has brindado a lo largo de estos días. Señor, lo único que tenemos son nuestros labios, nuestros corazones, para decirte gracias. Gracias, Dios, porque has sido muy bondadoso con nosotros. Padre Celestial, por ello, reconociendo que tú eres el creador del universo, que tu obra, Señor, se sostiene por tu voluntad, venimos a decirte, Padre Celestial, que recibas nuestra adoración. Padre, nos presentamos delante de ti con nuestros labios y nuestros corazones. Señor, humildemente te pedimos que aceptes este culto, que te presentamos, Señor, en acción de gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Con gozo entonemos el himno número 235, Majestad.
Vamos a entrar al momento de la confesión de pecados y para este momento vamos a dar lectura al libro de Lamentaciones, capítulo 3, para leer del verso 21 al 26. Lamentaciones, capítulo 3, del verso 21 al 26. La palabra de Dios dice así: Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, Señor, tú nos conoces. Tú sabes nuestro entrar, tú sabes nuestro salir. Tú conoces, Señor, lo más profundo que hay en nuestro corazón. Cada uno de nuestros pensamientos delante de ti, Señor, están al descubierto. Y tú sabes, Padre Celestial, que a lo largo de estos días, de una u otra manera, hemos dado motivo para que el Espíritu Santo se contriste y tenga que interceder por nosotros. Reconocemos que te hemos fallado, que no hemos hecho lo recto delante de tus ojos. Por ello en esta hora te pedimos humildemente que nos perdones. Pero Padre Celestial, no queremos solamente pedirte el perdón, sino también rogarte, suplicarte, Señor, que nos des el carácter, la determinación, la disposición para hacer tu santa y divina voluntad. Señor, sabemos que por nuestros intentos y nuestras fuerzas vamos a fracasar. Por eso te rogamos, Padre Celestial, que tú nos alientes y que el Espíritu Santo nos siga recordando y nos siga enseñando cada una de las cosas que tú demandas de tus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nosotros obtenemos este perdón. Queremos decirte, Señor, que te lo agradecemos y te pedimos, Señor, que veas nuestra gratitud y nuestro arrepentimiento de no volver, Señor, a repetir aquellas acciones que te han entristecido. Pero para ello, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos sigas exhortando, alentando a través del Espíritu Santo a ser hacedores de tu palabra. Recibe, Señor, pues nuestra gratitud por el perdón recibido a cada uno de nuestros pecados. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonemos con gozo el himno número 370. Tentado, no cedas. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil con Cristo, luchando triunfar, valor pues gustoso, domina tu mal, Jesús librar puede de asalto mortal.
vas a vencer. A Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Hermanos, hemos llegado al momento de la oración de intercesión y le voy a pedir por favor que abra su Biblia allá en el libro de Santiago, capítulo 3, y voy a hacer la lectura de los versículos 13 a 18. Santiago 3, 13 a 18. Lo mejor es que tenga usted su Biblia a la mano para que haga la lectura, la siga, y si no es posible con el dispositivo o no, si no es posible tampoco, entonces la lectura aparecerá en su pantalla. Ponga atención de lo que dice esta palabra inspirada por el Espíritu Santo. Santiago 3, 13 al 18 dice de la siguiente manera. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Le invito para que usted incline su cabeza, cierre sus ojos, concéntrese y acompáñeme para hacer esta oración de intercesión. Oramos. Señor de toda sabiduría, Dios Padre Todopoderoso, tú eres nuestro Dios. Tú eres el que se ha manifestado a nosotros a través de Jesucristo, aunque no le hemos visto. Él se manifestó y Él te reveló. Porque el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Y nosotros sabemos, Señor, que la obra maravillosa que hiciste de la redención se la debemos a la sangre derramada de este Hijo que tú enviaste para que muriera por los pecados de todos sus elegidos, entre los cuales estamos nosotros. Glorificado seas por esto, Señor, porque cuando nosotros pensamos en nuestra salvación, nos asombra saber que a nosotros, viles hombres y mujeres pecadores, tú te dignaste, Señor, darnos fe, tú te dignaste, Señor, poner arrepentimiento en nuestro corazón, tú te dignaste darnos la salvación, tú te dignaste cambiar nuestro corazón y tú, Padre, nos adoptaste como tus hijos. Por eso, hoy podemos decirte con toda confianza, Padre nuestro. Dios, somos nosotros hijos tuyos por adopción y tenemos un compromiso contigo porque nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos. Esa ciudadanía que nosotros tenemos no fue una ciudadanía que escogimos tener, sino es algo que venía ya, Señor, dentro de tu decreto y que un día históricamente en nuestras vidas nos hiciste saber. Pero Dios, no nos hemos conducido como ciudadanos del reino. Parece que incluso nos conducimos como ciudadanos de este mundo pecaminoso, de este mundo carnal. Tenemos muchos hábitos, muchas costumbres, incluso lenguaje que es similar a la gente de este mundo. Aquí estamos nosotros, pero no somos de este lugar. Y en ello hemos cometido una gran cantidad de faltas, hemos pecado. Ciertamente, Señor, te hemos ofendido a través de muchas cosas. A través de nuestros sentidos hemos faltado a tu ley e incluso hemos eliminado de nuestra mente aquellos mandatos que tú has pedido que hagamos. Hemos sido remisos en obedecer tu palabra. Por eso venimos hoy, Señor, sabiendo que como hemos orado ya, tú nos perdonas. Y suplicando, Padre, que no solamente nos des la experiencia del perdón y que nosotros podamos saber que nos perdonas por el acto pecaminoso cometido, sino que sigas perdonando, Señor, la maldad de nuestro pecado, lo que hay ahí, lo que motivó al pecado que hemos cometido. Sabemos que nos perdonas porque esa es tu promesa y sabemos, Padre, que tú nos das oportunidad día tras día
y que nos acompañas en el proceso de la santificación y que nos das todas las herramientas para crecer en gracia para contigo. Gracias por tu perdón. Y amoroso Dios, te damos también muchas gracias porque nosotros podemos percibir a lo largo de nuestra existencia, de nuestra vida, tu participación activa, deliberada, intencional, evidente en nosotros, en la iglesia, en el mundo. Nosotros podemos saber, Padre, por lo que dice tu palabra y por la experiencia que tenemos como creyentes, que este mundo no ha perecido porque tú, a través de tu gracia, lo has sostenido. Y si bien es cierto que a algunos que no son creyentes, Señor, les extiendes esta gracia común que tienes para toda la creación, a nosotros nos has distinguido con la gracia especial a través de tu revelación, que es la fe en Cristo Jesús. Por eso te agradecemos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo fue que te fijaste en nosotros para darnos salvación? Gracias, Señor. No hay más que agradecimiento y gozo de saber que te distinguiste, nos distinguiste con un llamado santo sin merecerlo. Y todo lo contrario, merecíamos todo lo contrario. Pero tú extendiste tu mano de gracia. Nos llamaste, Señor, de manera eficaz y nos trajiste al reino de tu amado Hijo. Muchas gracias, Padre, por esto. Gracias porque podemos seguir nuestras actividades de cada semana, de cada mes. Gracias por la tecnología que tenemos, por la iglesia que tenemos y que somos. Gracias, Padre, por cada una de las personas que la conformamos, algunos más, otros menos, pero estamos involucrados en la obra que tú nos has encomendado. Muchas gracias por esto, Padre. Gracias porque tú has permitido que algunos hermanos que estaban enfermos sanen. Y gracias, Padre, porque incluso algunos siguen enfermos. Gracias por cada circunstancia de nuestra vida, porque no te reclamamos nada, Señor. No queremos exigirte nada. No queremos decirte, te hemos pedido y no nos has contestado. No queremos aconsejarte, ni queremos decirte qué es lo que tú debes hacer. Y por eso, Padre, te damos gracias, porque nos escuchas con paciencia, pero haces tu voluntad. Al fin y al cabo, esa es la que queremos y necesitamos. Gracias, Padre, por tu cuidado diligente en la preservación de tus elegidos. Te alabamos y te bendecimos por esto. Y Padre, queremos presentar delante de ti también nuestras peticiones. Como siempre, Señor, estamos pensando que en el mundo, Señor, que hay aflicción, en el mundo que es hostil a ti, en este mundo perverso, en este mundo, Señor, de gente alejada completamente de ti, que te desconoce, que está entregada su mente a las cosas que tú repruebas. Padre, te pedimos por este mundo, pero particularmente por nuestro país, porque nosotros tenemos contacto físico, contacto permanente, presencial o incluso virtual con muchas personas que no te conocen. Señor, te rogamos por todas aquellas personas que no te conocen. Sigue teniendo misericordia de ellos. Extiende tu gracia, Padre, y dales oportunidad para que se arrepientan. Seguramente dentro de este país nuestro todavía tienes muchos elegidos, todavía tienes mucho pueblo. Y nosotros, Padre, queremos ser esta iglesia que nos has encomendado la predicación del Evangelio para ser nosotros, Señor, testigos de esa gracia maravillosa de la transformación del corazón de los elegidos. Cada que nosotros podemos percibir, Señor, que una persona viene a ti, cuando tú le llamas es un gozo para nosotros saber que todavía tienes pueblo. Pensamos en aquellos que nos rodean, pensamos en los ciudadanos de nuestro país, pero a nuestra mente viene también nuestra familia cercana, nuestros amigos. Esa familia que tenemos, nuestros hijos, o nuestros padres, nuestra esposa o esposo, nuestros abuelos o tíos, o primos o sobrinos, o la gente cercana a nosotros que no te conoce, que ha rehusado, Señor, el Evangelio. Te rogamos, Padre, que si es pueblo tuyo los traigas y que permitas que el resto de vida que les toca por vivir la puedan vivir en plena comunión con aquel que derramó su sangre por ellos. Así, Padre, entonces te rogamos por salvación para la gente cercana a nosotros. También, Señor, queremos poner delante de tu presencia a todas aquellas personas que están enfermas, que siguen enfermas. Aquellos que se han contagiado y que han salido, Señor, están en recuperación, pedimos por ellos. Aquellos que tienen una enfermedad crónica, te suplicamos por ellos. Aquellos que han perdido un ser amado, un ser querido, seguimos pidiéndote por ellos. Aquellos que han perdido su trabajo, Señor, también por ellos, y te rogamos que les des en su mente y en su corazón esta idea maravillosa, esta convicción de que tú sostienes a tus hijos. Padre, ponemos en tus manos pues a todas estas personas suplicando que tú hagas tu voluntad
y que lo que tú hagas, Señor, se los puedas revelar de manera espiritual para que ellos puedan sentir y gozarse en la respuesta de sus oraciones. Para todas aquellas respuestas que tú tienes en donde coincide nuestra petición, también, Señor, glorificamos tu nombre. Pedimos entonces por esto. Pero, Padre, suplicamos, Señor, en medio de esta situación tan rara, tan atípica como la pandemia, en donde venimos, regresamos, venimos presenciales, volvemos virtuales. Señor, estamos un poco cansados de esto y no tenemos ningún reclamo para contigo, pero te suplicamos, Padre, danos la oportunidad de que podamos regresar. Queremos ser un pueblo responsable de todas aquellas cosas que tienen que ver con la salud y que nos ayudan, contribuyen, Señor, para el bienestar nuestro y el bienestar de otros. Ayúdanos, Señor, para ser responsables en esto, para que podamos regresar con esta seriedad y que podamos acostumbrarnos a vivir así, seguramente con estas cosas que tenemos que tener cuidado. Pero permite que regresemos, Padre. Ayúdanos, convence nuestros corazones y nuestras mentes. Dirige, Señor, nuestras voluntades hacia este regreso para que podamos otra vez, Señor, glorificar tu nombre como cuerpo ahí en la iglesia, orar juntos, tomar la Santa Cena juntos, tener los sacramentos, cantar, Señor, leer la palabra, escucharla juntos, de tal manera, Padre, que se cumpla tu propósito, que se cumpla tu orden de congregarnos y no dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre. Pedimos por esto también en el tiempo que tú determines, que tú, Señor, que tú hables a este cuerpo de ancianos para que puedan tomar la mejor decisión que contribuya al engrandecimiento de tu reino. Padre, ponemos en tus manos también entonces a las organizaciones de la iglesia, al coro, a la femenil, al DEA Kids de los niños, a los jóvenes, que también estés con el consistorio, con los diáconos y con todos los que participamos en la iglesia, en esta y en otras, que tú, Señor, sigas trabajando en el ministerio y en la vida de cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos esta iglesia que no es nuestra, es tuya, es tu novia. La ganaste, Señor, la compraste con la sangre de Cristo. Pedimos pues por ella y que nos dejes ser siervos útiles en tus manos. Padre, gracias porque nos escuchas. Estamos seguros de que así es y te rogamos que sigas estando con nosotros y que permitas que el resto del culto sigamos glorificándote y escuchando lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, es que oramos ahora. Amén y amén. Le invito, amados hermanos, ahora para que entonemos el himno número 151, Todas las promesas. Cantemos. Del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Señor será voz y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrá y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles,
Hermanos, llegó el momento del ofertorio y les voy a compartir una breve porción de la palabra que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Esto lleva por título Otras ventajas de la sabiduría. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Como se los mencioné, esta porción de la palabra lleva por título Otras ventajas de la sabiduría. Una persona que fue muy sabia fue José. José significa Jehová añade. A pesar de diferentes circunstancias por las que atravesó José, vimos que él se caracterizó por ser un buen administrador y siempre ver las bendiciones de Dios en todo momento. Yo sé que a lo largo de esta temporada has estado pasando por aflicciones, pero Dios se ha mantenido fiel con cada uno de nosotros. Y una forma de ser inteligente y de ser un buen administrador como José es a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos y de nuestras primicias. Así, hermano, que yo te invito a que no te pierdas de esta gran bendición, que tú ofrendes, que tú diezmes y que tú des tus primicias, ya sea que tú asistas a la iglesia de Dios Amor o tú asistas a otra iglesia, que no te pierdas de esta gran bendición. Podemos ver cómo Dios utilizó a José para proveer en 7 años de sequía. A veces sabemos que es un pesar en nuestro corazón el desprendernos de una cantidad económica, pero debemos de estar confiados que así como no dejó a José y al pueblo en los años de sequía, Él estará con nosotros en todo momento. Vamos a orar por este momento de las ofrendas. Señor, te damos gracias porque tú permites que estemos este día domingo alabándote y reconociendo que tú eres el dueño y creador de todo. Señor, te quiero pedir en este momento que tú nos ayudes a cada uno de los hermanos a entender el significado de lo que significa José, que es Jehová añade. Sabemos que tú puedes añadir y sobreabundar nuestros graneros y darnos infinitas bendiciones, pero para eso necesitamos nosotros trabajar en ponerte en primer lugar a ti. Sabemos que a veces nos gana el lado humano, nuestro lado pecaminoso, y fallamos. Pero en este momento venimos también a ofrecerte estas ofrendas que se han recogido, que se han dejado en la iglesia, porque sabemos que estas ofrendas que administramos son para tu obra, porque cada una de las bendiciones visibles son trabajo de hermanos que han hecho trabajo invisible en forma de su fe, y donde vemos que podemos disfrutar de una iglesia donde podemos congregarnos y de los medios para poder tener transmisiones y cultos en vivo. Te ofrecemos esto que se ha dejado o depositado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, tenemos dos avisos como junta de diáconos. El primero es invitarte a dejar tu ofrenda entre semana de lunes a viernes 9 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábados de 9 de la mañana a mediodía. Y el segundo aviso que tenemos como junta de diáconos, sabemos que hay hermanos que están pasando por problemas de salud a causa de la pandemia y se han visto afectados económicamente o también necesitan algún tipo de despensa. La junta de diáconos junto con el consistorio ha designado una porción, una ofrenda de amor para estos hermanos que lo necesiten, para los hermanos que son miembros en plena comunión de la iglesia. Si tú necesitas ayuda, no dudes en acercarte con la junta de diáconos y con gusto te apoyaremos. Que Dios te bendiga. Hermanos, ha concluido el primer mes de este 2022 y esto nos lleva a recordar que es un momento especial para la vida de la Iglesia Dios es Amor, un tiempo en que nos gozamos con nuestros hermanos que han cumplido un año más de vida. Pero antes de hacer la oración, me gustaría que hiciéramos un esfuerzo por tratar de enumerar cada una de las bendiciones, los favores, las misericordias que Dios les ha dado a lo largo de este año. Y
y sin duda que a lo mejor les costará un poco de trabajo recordar cada uno de ellos. Pero lo importante es reconocer que todo lo que hemos recibido ha venido de su mano y por lo tanto siempre debe de haber una palabra de gratitud en nuestros labios. Dice el Salmo 90, verso 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Han pasado 365 días y ahora tendríamos que preguntarnos si hemos sido capaces de contarlos de tal manera que hemos adquirido mayor sabiduría, mayor temor delante de nuestro Dios. Dios quiera que así sea y rogamos, nuestro anhelo es que en este nuevo año que inicia, la palabra gratitud sea una constante en los labios de cada uno de ustedes. Los voy a invitar para que tengamos una palabra de oración. Gracias te damos, Dios, en esta hora por los beneficios que recibimos, pero muy en el particular nos unimos a la gratitud de cada uno de nuestros hermanos que a lo largo de este primer mes de este año les has concedido cumplir un año más de vida. Tú conoces, Señor, cada una de las alegrías, de las risas, quizás de las lágrimas, de las preocupaciones, de las aflicciones, de las angustias que experimentaron a lo largo de este año. Sabemos, Señor, que en su momento a lo mejor no encontramos la posibilidad de dar una explicación a cada una de las situaciones que vivimos, sobre todo si fueron de enfermedad o si fueron de alguna situación de estrechez económica. Padre Celestial, reconocemos que cada una de las cosas que ellos han experimentado, Señor, ha tenido un propósito. Y te rogamos, Señor, que así cada uno de ellos lo pueda comprender y lo pueda aceptar. Padre Celestial, nos unimos a ellos a la gratitud, pero también te pedimos que los sueños, Señor, los anhelos que hay en su corazón sean gratos delante de ti. Y Padre, que si son para honra y gloria tuya, y si es conforme a tu voluntad, te rogamos, Señor, que ellos los acepten y los reciban con gratitud. Y Señor, sabemos que si algo no se los vas a conceder, también sabemos que es para su bien. Gracias, bendito Padre, por este nuevo año que les permites iniciar. Y Señor, prospérales, Señor, en todo lo que hagan, pero sobre todo que no se aparten de ti y que siempre, Señor, estén dispuestos a escuchar tu voz. Te agradecemos, Señor, por sus vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Feliz cumpleaños, hermanos.
Ha llegado, hermanos, el momento de la meditación de la palabra del Señor. Le pido que esté concentrado, que no se distraiga, que esté al pendiente este tiempo de la meditación de la palabra. Apague su teléfono celular si no lo va a usar para esta transmisión. Quite toda la distracción también. No esté ocupado en otra cosa. Concéntrese en la proclamación de la palabra de nuestro Dios. Él es celoso de su atención. Así que vamos a ello. Y le voy a pedir para esto que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, libro que estamos estudiando estos domingos, primera de Timoteo, siempre en el capítulo 1, y ahora voy a hacer la lectura de los versículos 12 a 17, versículos 12 a 17 de primera de Timoteo 1. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Esta sección, amados hermanos, de los versículos 12 al 17 la vamos a tocar en dos predicaciones diferentes. Y está prácticamente así determinado en la Escritura en la sucesión de las ideas, en este hilo conductor que el apóstol Pablo tiene en la carta que le escribe a Timoteo. Hemos venido en porciones pequeñas, le llamamos también perícopas, en donde hemos visto ideas completas, pero una encadenada con la otra. Estamos estudiando una carta y el estudio de las epístolas tiene este sentido de que las ideas van una tras otra, se van encadenando. No son aforismos como lo es el libro de Proverbios, que pudiera parecer que un versículo y otro no tienen que ver, pero son frases específicas, concretas, que dan sabiduría a las personas creyentes e incluso a las no creyentes. En el caso del libro de Primera de Timoteo, esta carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo es una epístola, es pastoral y le está escribiendo entrañablemente a su hijo espiritual, a este varón joven que es Timoteo. Ha estado escribiendo entonces ya esta carta tratando de prevenirle y diciéndole, ordenándole, instruyéndolo para que él tenga cuidado con aquellos que predican doctrinas diferentes, como lo hemos venido diciendo desde hace algún tiempo. Sabemos nosotros que el afán del apóstol Pablo no es otro que cuidar a la iglesia de Éfeso y también, por supuesto, tiene que cuidar de Timoteo, que es su hijo amado, que es su discípulo y que lo había dejado allí en Éfeso para que instruyera y capacitara e instalara a algunos ancianos y diáconos dentro de la iglesia de Éfeso. Esta tarea que él tiene es abismal, es una tarea muy significativa, de gran relevancia, y va a hacer un contraste en estos 3 primeros capítulos entre aquellos que enseñan doctrinas equivocadas, doctrinas diferentes que no están en la sana doctrina, y por otro lado en el capítulo 3 va a hablar acerca de aquellos que tienen que cumplir requisitos para ser ancianos y diáconos. Hace un énfasis muy particular entre aquellos que no siguen la doctrina correcta, la sana doctrina, contra aquellos que deben esforzarse por ser personas no neófitas, instruidas en el Evangelio. Por eso la lucha del apóstol para que la sana doctrina sea predicada. Quiero hacer el énfasis de que no solamente en aquel tiempo la sana doctrina era muy importante. En nuestro tiempo la doctrina es importante, pero no solo la doctrina, sino la sana doctrina. La doctrina que está y que emana de las Escrituras. No cualquier doctrina, como decíamos el domingo pasado, pero la doctrina que sale de las Escrituras, esa doctrina que se convierte en una práctica cristiana y que hace que nuestra identidad evangélica, nuestra identidad cristiana, esté apegada a las Escrituras. Desechamos todas aquellas cosas que nos inviten a las fábulas y a las palabrerías y a las genealogías interminables
y nos concentramos en la palabra inerrante, inmutable, suficiente, perspicua e infalible del Señor. Esta palabra maravillosa de la cual el apóstol Pablo va a hablar a Timoteo en la segunda carta en el capítulo 3, es la palabra sobre la cual se basa la doctrina, esta doctrina que es sana. Hay algunas otras doctrinas que no son sanas. Cualquier doctrina que esté fuera de la Escritura no es una doctrina sana. La doctrina sana es la que está aquí. En eso nos quedamos la semana pasada. En esto nos quedamos. Y ya he dicho que esta reflexión de los versículos 12 al 17 la vamos a tocar en dos partes. Lo primero es que esta sana doctrina, ¿verdad?, de la cual está predicando, de la cual está hablando el apóstol a Timoteo, dice que viene del glorioso evangelio del Dios bendito. Cerramos la pinza. Esta doctrina no viene de cualquier otro lado, sino de solamente el evangelio, el cual, diría Pablo a Timoteo, es glorioso. Y luego dice la última frase del versículo 11, que a mí me ha sido encomendado. Esta sección entonces la dividiremos así. A partir del versículo 11 al final, donde dice que a Pablo le ha sido encomendado el glorioso evangelio, evidentemente el cuidado de la sana doctrina. Entonces Pablo va a hablar testimonialmente a Timoteo y va a decir, ¿verdad?, que da gracias al Señor. La primera parte de esta sección es gracias al Señor porque le tuvo por digno del ministerio. Va a ser esta primera expresión de la cual vamos a hablar ahora. Pero la segunda parte va a hablar acerca de la salvación. La salvación que es importante, el mensaje de salvación que es vital. Cuando, como dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Añade de los cuales yo soy el primero. Pero el evangelio nítido, el evangelio puro. No puede haber entonces, ¿verdad?, una buena aplicación del evangelio. No se puede encomendar el glorioso evangelio. No se puede defender la sana doctrina sin la salvación. Es evidente, es obvio. Entonces el apóstol va a hacer una parte testimonial hablando acerca de la gratitud que tiene para con Dios de tenerle por digno, pero por otro lado va a hablar acerca de la salvación, la cual a él le trajo y le atrajo misericordia para que pudiera dedicarse al ministerio. Cuando el apóstol Pablo medita sobre esto y se lo está contando a Timoteo, cuando él medita sobre este asunto, no hay otra posibilidad que terminar esta idea con una explosión doxológica maravillosa del versículo 17. Cualquier persona que pueda entender de dónde me sacó el Señor, a dónde me puso y cómo fui digno de su confianza, y a partir de ahí, cómo es que Él me llamó a misericordia en la salvación que me dio siendo perseguidor de la iglesia, hombre, evidentemente explota en una doxología maravillosa. Asunto que usted y yo tenemos que pensar para nuestras propias vidas. Igual, a ustedes y a mí, el Señor nos sacó de una condición deplorable y nos dio la salvación y nos encomendó también, hermanos, no solamente a los pastores, no solamente a los ancianos, no solamente a los líderes, a la iglesia, el glorioso evangelio para que fuese defendida la sana doctrina. Y entonces Pablo termina esta sección en el versículo 17, de esto hablaremos la semana que entra, habla de ese maravilloso final climático, una doxología maravillosa que dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿No le parece que cuando uno piensa en estas cosas tendría que terminar haciendo una alabanza a este Rey de los siglos? ¿No le parece a usted que nosotros tendríamos que estar encaminados hacia esto en el reino de Dios, reconociéndolo como nuestro soberano y diciéndole que toda la gloria es para Él y el honor por los siglos de los siglos? Meditaremos de esto la próxima semana. Así que entonces tenemos esta división a partir de este punto. Tenemos esta primera sección que va del versículo número 12 al versículo número 14. Recuérdelo, a Pablo le fue encomendado el glorioso evangelio para defender la sana doctrina. Con esto nos quedamos. Luego entonces entra el versículo 12 de este capítulo y nos va a hablar acerca justamente de la gratitud expresada. Para tener en contexto, leeré nuevamente, pero solamente 3 versículos, 12, 13 y 14, que dicen así. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo
en Cristo Jesús. Cuando leo estos versículos, cuando usted y yo leemos estos versículos, tiene que venir a nuestra vida, a nuestra mente, nuestra propia vida. El contraste del cual habla el apóstol es un contraste de todas las personas. Nosotros somos unos antes de Cristo y somos unos después de Cristo. Antes de Cristo nosotros éramos una persona diferente. Ciertamente, mismo cuerpo, misma mente, mismas cosas, mismas propiedades. Éramos nosotros, pero estábamos en una naturaleza o regidos por una naturaleza diferente. Cuando venimos a Cristo, nuestra naturaleza cambió y ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, cuando nosotros vivimos en aquel tiempo, estábamos entregados a nuestras pasiones, a nuestros deleites. Éramos nosotros por naturaleza hijos de ira. Teníamos nosotros toda clase de pecados y estábamos entregados al mal. Aún y en las cosas positivas que estuviéramos haciendo, ninguna de ellas contribuía para nuestro beneficio espiritual. Pero usted y yo podemos pensar que antes de Cristo, y algunos más, otros menos, teníamos una vida reprobable. Quizá por ignorancia o incredulidad, como dice Pablo, pero teníamos una vida que no estaba alineada a los preceptos de Dios. Posiblemente correcta moralmente, éticamente, pero no espiritualmente. Estos éramos nosotros. Tenemos que meditar nosotros hoy que a pesar de que nuestra vida pasada hubiese sido moralmente correcta, éticamente correcta, de todas maneras teníamos una condición perversa. Ciertamente podíamos ser injuriadores y perseguidores, seguramente blasfemos. Es muy posible que estuviéramos nosotros incluso tomando el nombre del Señor en vano y que estuviéramos menospreciando su palabra, aún y con la moralidad y la ética que pudiéramos haber tenido, que a los ojos del mundo fuera correcta. Pero quiero que perciba que éramos una persona diferente antes. Yo me veo en este texto y digo, yo estoy aquí, ¿verdad? Me está reflejando a mí, no solamente al apóstol Pablo que hace un testimonio de esto, sino yo estoy ahí, yo era así, usted también era así. Y el Señor nos llamó a la misericordia. El Señor nos salvó por su gracia. Nos tuvo por dignos de la salvación. Y entonces tenemos esta expresión del versículo 17 maravillosa. Pero lo que está contando el apóstol Pablo, aunque usted y yo nos reflejamos aquí, él da su propio testimonio y da gracias al Señor. Hace una oración de gratitud y él está diciendo, ¿verdad? Gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Así que entonces usted tiene esta idea pasada, que ya acabamos de decir, del versículo número 11, en donde tenemos ahí el testimonio de Pablo diciendo que a él le fue encargado el glorioso evangelio del Dios bendito. A él le fue encomendado. Por esto, da gracias al Señor y al dar gracias al Señor confiesa su gratitud por estos tres beneficios que están íntimamente ligados. Veamos estos beneficios. Los beneficios a los cuales el apóstol Pablo se está refiriendo son tres. Recuerde que le fue confiado, ¿verdad? El glorioso evangelio. Se le encomendó a él el glorioso evangelio del Señor que cuida la sana doctrina. Entonces, su gratitud va en estas tres líneas que están íntimamente ligadas con este encargo del glorioso evangelio. Primero, el Señor, dice él, que le fortaleció, le impartió fortaleza, ¿no? Le dio esta fuerza necesaria, dice, doy gracias al que me fortaleció. Cuando nosotros tenemos el testimonio del apóstol Pablo en su conversión y luego en su preparación y luego en todo su proceso que tuvo que pasar en sus diferentes viajes misioneros, en sus diferentes experiencias, todo aquello que padeció, todo aquello por lo cual fue perseguido, todo aquello que en donde su vida estuvo en riesgo, no hay duda que fue corroborado el llamado del Señor en Pablo, y quien estuvo detrás soportando, detrás llevando, detrás cargando, ¿verdad? Fue justamente el Señor Jesucristo. El mismo que en el camino a Damasco le llamó. Que era perseguidor, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Le llamó en el camino a Damasco y lo fortaleció. Las debilidades del apóstol estaban siendo fortalecidas por el Señor. Cuando él vio que su aguijón en la carne no se le quitaba, él pidió al Señor que le quitara el aguijón, y el Señor 3 veces le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Así que la fortaleza espiritual del Señor en el camino de Pablo, la fortaleza vital del Señor en el ministerio de Pablo era absolutamente necesaria para que se le encargara, se le encomendara el glorioso evangelio. Nosotros, hermanos, tenemos un encargo de parte del Señor también. Nosotros también tenemos encomendado la proclamación del Evangelio. El Evangelio también es responsabilidad nuestra. No es responsabilidad nuestra traer creyentes. Es nuestra responsabilidad hacer que se cubra, que se predique el Santo Evangelio, el glorioso Evangelio, que se predique sana doctrina y que proclamemos esta palabra del Señor. Es nuestra tarea. El Señor dijo que teníamos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura, que íbamos a recibir poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Tenemos esta tarea de ir y predicar, tenemos el encargo del Evangelio. El apóstol Pablo dice a los romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Y usted y yo tenemos esta tarea, esta responsabilidad. Y detrás de esto hay un Dios, hay un Cristo maravilloso que nos fortalece. Dice el apóstol Pablo, dice, estoy agradecido porque me fortaleció. Agradecido a aquel, ¿verdad? Al que me fortaleció. Y por si quedara alguna duda, dice, ¿quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada más y nada menos que Cristo Jesús es el que le fortalecía. Y Él es el que nos fortalece a nosotros también. Nuestra fortaleza viene de Cristo. Y tenemos que estar apercibidos de que cuando estamos nosotros siendo fuertes, cuando nosotros estamos fortalecidos en el Evangelio, estamos peleando, luchando, llevando el Evangelio, la fuerza que viene de nosotros no viene de nuestra propia intención, sino viene del Señor Jesucristo. Es la primera cosa a la cual le da gracias el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, estoy agradecido porque me fortaleció a Cristo, a Él le estoy agradecido. Pero no solamente le fortaleció, no solamente durante su ministerio le dio fuerza para seguir adelante, sino que además, dice la Escritura, porque me tuvo por fiel. Digno de confianza, dijéramos ahora. Me tuvo como digno de confianza. Sería una traducción, alguna otra traducción. Esta traducción está muy bien, porque me tuvo por fiel. Es decir, me dio o me otorgó la confianza. Como digno de confianza. Y por supuesto, imagínense nada más que le encomendó el Santo Evangelio, le encomendó el glorioso Evangelio, se lo encomendó. ¿Y esto por qué lo hace el Señor? Que no era un hombre pecador, como dice el versículo 13, no era un hombre perseguidor, injuriador, no era un hombre pecaminoso. ¿Cómo es posible que el Señor, verdad, le haya encargado, haya sido este hombre digno de confianza? Y Pablo se asombra. Insisto, por eso la doxología del versículo 17, ¿cómo es posible que él, siendo como era, el Señor le haya dado toda la confianza? Toda la confianza. Me tuvo por fiel. Lo hizo digno de su confianza. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el Señor le puso por fiel, o sea, le puso como digno de la confianza, no lo hizo después de haberlo probado. Lo hizo desde el principio de su llamamiento. No es después de un tiempo en donde él comprobó que era un buen apóstol, no. Porque el Señor ya sabía lo que iba a suceder, porque Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Desde que lo llamó, lo tuvo por digno de confianza, lo tuvo por fiel. Qué gratitud tan grande. Me fortaleció, pero además el Señor Jesús, no solamente esto, sino que además me tuvo por fiel. Me tuvo como digno de confianza. Y la tercera cosa de la cual él agradece es que le ha designado con el ministerio. Dice, poniéndome en el ministerio. Lo fortaleció, lo tuvo por fiel como digno de confianza y lo puso en el ministerio. No cualquier ministerio, el ministerio apostólico. Él fue, usted recuerda lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, verso 1, él es apóstol no de hombres, sino de Jesucristo, por él, por mandato de él, no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo. Él le puso en el ministerio del apostolado, lo tuvo por fiel y lo fortaleció.
cuando nosotros hemos sido llamados por el Señor, tenemos el encargo, como ya le dije, de ir a predicar el Evangelio. Defender la sana doctrina es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso. Nosotros tenemos esta tarea, nos ha sido encargado el Evangelio glorioso del Señor. Tenemos que predicarlo. El Señor nos fortalece, nos tiene por fiel y además Él es el que nos pone en el ministerio. A todos ustedes, hermanos, no solamente a los líderes, a cada uno de los creyentes el Señor los puso en el ministerio, los fortalece y los tiene por dignos de confianza. Cuando una persona falla, cuando una persona no lo hace, cuando algún creyente simplemente es ajeno a esto que el Señor le ha dado, es muy posiblemente que no le haya llamado en realidad. Pero como el apóstol Pablo, nosotros hemos sido puestos en un ministerio de la proclamación, de la predicación de las buenas nuevas de salvación. El glorioso evangelio del Dios bendito. No solamente Pablo tuvo esta tarea, Timoteo fue encargado. Pablo también le dijo a Timoteo, entonces yo te encargo, porque así como yo lo he recibido, yo te lo entrego. Te encargo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Él ha dicho que esté preocupado, ¿verdad? Que mande a algunos a que enseñen diferente, que no enseñen diferente doctrina. El encargo está dado a él, a Timoteo y a nosotros a la distancia. A nosotros también el Señor nos fortalece. También nos tiene por dignos de confianza porque tenemos un corazón regenerado y nos pone en el ministerio. Y nos pone en el ministerio. Pero lo siguiente, no solamente tiene esta expresión de gratitud, sino que además da la razón. Una razón alrededor de todo esto de cómo es que crece su gratitud. En el versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Eso era justamente el asombro del apóstol Pablo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que a un hombre como yo se le haya tenido por digno, se le haya fortalecido y se le haya puesto en el ministerio? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo es posible tanta misericordia? ¿Cómo puede ser posible? Quiero que noten bien, ¿verdad? Que este grandísimo pecador no solamente fue salvado, sino que aún fue tenido por digno de que se le confiara el ministerio del apostolado. No solamente fue salvado, sino que aún fue tenido por digno de que se le confiase este ministerio del apostolado y con ello la defensa del evangelio. ¡Cuánta misericordia! ¿Percibe lo que está diciendo Pablo? Lo que está diciendo Pablo es que él fue objeto de la confianza del Señor, que él le fortalece, que él lo pone en el ministerio, aún y a pesar de esto, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Cómo es posible? Él había sido un hombre antes de que el Señor le llamara blasfemo. Él injuriaba, él hablaba de Dios, lo usaba en vano, él insultó a Dios, él persiguió, como dice ahí que era perseguidor, persiguió a la iglesia, respiraba amenaza de muerte, traía a los cristianos de todos lados, los traía para que fueran apresados en Jerusalén y que fueran juzgados incluso hasta llevados a la muerte. Él consintió la muerte de Esteban. Él estuvo en todas esas circunstancias. Mucha sangre corría en sus manos. Una persona que no solamente era mala moralmente, éticamente, sino que además era un enemigo declarado de Jesucristo. Un enemigo declarado de la iglesia, como dice, perseguidor, injuriador, ¿no? Este hombre que estaba movido por la ignorancia y la incredulidad, este hombre que más bien merecía la muerte, ser aniquilado como enemigo de Cristo, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. No es tan asombroso.
No es tan asombroso solamente saber que usted y yo fuimos salvados por Cristo. Es más asombroso saber de dónde nos sacó. Es más asombroso saber que tuvo misericordia de nosotros cuando de ninguna manera lo merecíamos. ¿Cuántos de ustedes no negaron a Cristo muchas veces? ¿Cuántos de ustedes no le injuriaron? ¿Cuántos de ustedes no se burlaron de aquellos creyentes? ¿Cuántos de ustedes no estuvieron blasfemando el nombre del Señor antes de que fueran cristianos? He escuchado testimonios, muchos testimonios de personas que han testificado y dicho que antes no solamente no querían ser creyentes, sino que incluso iban en contra de los creyentes. Se burlaban de aquellos. Hoy hay programas en la televisión, hay muchos lugares en el mundo en donde escuchamos y vemos a personas burlándose de la iglesia, burlándose de Dios, injuriando a los creyentes, blasfemando el nombre del Señor. Y uno diría, ellos no merecen la salvación de ninguna manera. Pero hermano, usted y yo estuvimos ahí. Hermanos, ustedes y yo estuvimos ahí y fuimos movidos a misericordia. Y al ser movidos a misericordia, el Señor nos fortaleció, nos tuvo por dignos de confianza y nos puso en el ministerio. Con todo y esto. Con todo y esto. No hay duda que la gracia es incondicional. No hay duda que la elección del Señor sin condición se aplica en la salvación del perverso. Porque si fuera por condición, siendo perseguidor, injuriador, sea el blasfemo, no podríamos de ninguna manera acceder a la gracia del Señor. Él tuvo la gracia y dice Pablo, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Fui recibido a misericordia. La misericordia viene a nuestras vidas por la gracia de Jesús y es aquella que evita que el Señor descargue su ira y que nosotros vayamos a la salvación por la gracia salvadora de nuestro Señor. Esto lo dice el versículo 14. Así que al final del versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Quiero que noten que la gracia del Señor fue más abundante. Otras versiones dice, sobreabundó la gracia. Pero no es la primera vez que escuchamos esto. También en Romanos 5:20 tenemos esta misma expresión. Cuando el pecado abundó, sobreabundó también la gracia. Así tan grande es el pecado, así de grande es la gracia. Y aun y cuando nosotros no podemos equipararlo, pero en nuestra mente limitada pudiésemos explicarnos algo así, podemos pensar que si nuestro pecado es pequeño, la gracia que se requiere para ese pecado es pequeño. Y si alguna persona es, como lo era el apóstol Pablo, su pecado tan grande, y él lo percibía así, mi pecado era tan grande que la gracia que recibí fue mayúscula. Sobreabundó la gracia, él dice, la gracia de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y quiero decirle que no hay pecado más grande que la maravillosa gracia del Señor. No hay pecado que vaya más allá y que rompa las fronteras de la gracia. La gracia del Señor es mucho mayor que el más grande de nuestro pecado. Recuerde, el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no es que no alcance la gracia para perdonarlo, sino que esta injuria y esta blasfema está categorizada como el pecado imperdonable. Pero la gracia del Señor, maravillosa gracia, es aquella que está por encima del más grande de nuestros pecados. Recuerde que Pablo era, como dice él mismo, injuriador, blasfemo, perseguidor, era ignorante, era incrédulo, era asesino de la iglesia, era no digno de confianza. Y en él le fue puesta la gracia del Señor. Tan grande fue su pecado como más grande fue la gracia del Señor. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo le escribe a Timoteo para decirle, a mí me ha sido encomendado el glorioso evangelio, yo tengo esta tarea y le doy gracias al Señor
porque lo puedo hacer, porque me fortaleció, me tuvo por digno de confianza, me puso en el ministerio a mí, el más indigno de todos. Y no fue por mis méritos, sino fue por su gracia sobreabundante que fui movido a misericordia. La razón por la que usted y yo tenemos el encargo del glorioso evangelio, la razón por la que ustedes y yo tenemos que seguir defendiendo la doctrina sana y tenemos que proclamar el glorioso evangelio de nuestro Señor, es porque nosotros, viles pecadores, sobreabundó la gracia. Hemos sido fortalecidos, dignos de confianza del Señor y puestos en el ministerio. ¿No es cierto? Que a partir de aquí pudiésemos decir con Pablo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha sido bueno con nosotros. El testimonio de Pablo no solamente está ahí para que nos enteremos de su vida, sino que está ahí para que nosotros nos reflejemos y glorifiquemos al Señor que nos ha encomendado el Evangelio. Defendamos la sana doctrina. Prediquemos el glorioso Evangelio. Somos fortalecidos, hemos sido hallados dignos de confianza y el Señor, a usted, a mí, nos ha puesto en el ministerio. Oremos. Padre, muchas gracias porque podemos nosotros entender la labor que haces con nosotros. Gracias porque podemos revisar a la luz de lo que el apóstol Pablo dice nuestra propia vida. Ciertamente, Señor, tú le encargaste a él el glorioso evangelio del Dios bendito. Él agradece, como nosotros, haber sido fortalecido, haber sido tenido en confianza y haber sido puesto en el ministerio. A nosotros, a él, que éramos los más indignos de recibirlo. Pero fuimos llevados a misericordia. Pero ha sido por la gracia sobreabundante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Padre, a ti, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, a ti, el único y sabio Dios, Señor, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, yo les voy a pedir por favor que ahí donde estén, se pongan de pie y así de pie y con toda reverencia reciban la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a cantar, hermanos, para terminar la doxología 529, Amarte solo a ti. Cantemos. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir sin caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, siempre llevar tu cruz, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y hacer tu voluntad. Al débil proteger, Señor, al pobre defender, Señor, tu reino proclamar, Señor, y no mirar atrás.
Hermanos, tenemos solamente un aviso como cada domingo virtual. El aviso es que estamos todavía de manera virtual. Este domingo estamos todavía en esta condición. El consistorio dará algún aviso oportuno para saber qué seguirá sucediendo en el mes de febrero. Esté al pendiente a través de las redes sociales de nuestra iglesia, pero como quiera que sea, la actividad entre semanas seguirá virtual. Le pedimos, siga asistiendo a las reuniones de oración, a los estudios en la escuela dominical los domingos, los estudios entre semana y a toda la actividad dependiendo del ministerio en donde se encuentre. Seamos una iglesia unida, seamos una iglesia intencional, seamos una iglesia a la cual se nos ha encomendado el glorioso evangelio. Así que, mis amados hermanos, les invitamos a las actividades de nuestra iglesia y que esté al pendiente de aquellos avisos que habrán acerca del regreso a los cultos presenciales. Le pido por favor que no se mueva, que no apague su dispositivo hasta que no termine el postludio. Escuchemos entonces con reverencia el postludio.